Para entender el sistema de enfriamiento motor es necesario tener en cuenta algunas fórmulas de la termodinámica. Empezaremos pues, con la fórmula de calor disipado recuperado, la cual nos dice que el calor disipado recuperado es igual al calor específico por el caudal, por el flujo del caudal, por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Eso quiere decir por un delta de temperatura. Bueno, en lo que al modelamiento se refiere, tenemos una ecuación también de termodinámica, pero que ya está establecida, la cual nos dice que el calor específico por un delta de tiempo en función del un delta de temperatura en función del tiempo es igual al calor de entrada menos el calor de salida, ¿sí? Entonces, vamos a hacerle un modelamiento, valga la redundancia, a esta ecuación para obtener la ecuación general. Entonces, vamos a tener en cuenta que es un régimen no estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sistema que está en movimiento, ¿sí? Es un carro que está en movimiento, un motor que está en movimiento, ¿sí? Entonces, como es un régimen no estacionario, la temperatura va a ir cambiando. Por eso, cuando acá teníamos temperatura, ahora vamos a tener un delta de temperatura, ¿sí? Es la misma ecuación, pero reemplazamos la temperatura por un delta de temperatura. La termodinámica y el estudio del enfriamiento nos ha llevado a deducir que el calor entregado depende no solamente de la temperatura, sino también de la velocidad angular con la que se esté moviendo el cigüeñal y de una posición h que se refiere a la posición en la cual se encuentra el acelerador, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que que el calor de entrada va a ser una función de la temperatura, de la velocidad angular y de h, que es la posición. Entonces, lo que hacemos es una linealización para obtener esta ecuación, ¿no? Entonces, el delta de calor de entrada va a quedar en función de la temperatura, de la velocidad angular y de la posición. ¿Listo? Entonces, ese era el calor de entrada. Ahora, para el calor de salida, tenemos que también es una función, que es del tiempo, pero ya no es de la velocidad angular ni de la posición, sino del caudal y de la temperatura de entrada. Entonces, también después de un proceso de linealización, tenemos entonces que el delta de calor final va a ser una función de la temperatura, el caudal y la temperatura de entrada. Entonces la ecuación nos va a quedar así, de esta manera. Y por último, vamos a considerar que el delta de temperatura de entrada es cero. Es una consideración que se hace en los sistemas, ¿sí?, de modelamiento de enfriamiento, pues como para hacerlo más general. Entonces, considerando que el delta de temperatura es cero y sabiendo que Fe, que es un factor de enfriamiento, y sabiendo que el factor de enfriamiento es una derivada parcial de la temperatura final menos la inicial con respecto a la temperatura, entonces reemplazamos en la ecuación que ya teníamos y obtenemos esta ecuación, que es la general. Muchas gracias. El enfriamiento de un automóvil está comprendido por 4 partes: el radiador, el ventilador, la bomba de agua y el termostato. En este caso, les voy a explicar los cálculos para el radiador. Empezamos con la cantidad de calor disipada, que sería igual a la entrega relativa de calor por el poder calorífico por el flujo masivo de combustible sobre 3600. Pasamos a la cantidad de calor evacuada, que en este caso sería igual a la cantidad de calor evacuada por el aire, que sería igual a esta constante por la cantidad de calor disipada. En este caso, esta constante es 1,1, puesto que es la constante correctora, ya que dentro de las tuberías del radiador usualmente aparecen objetos o obstrucciones que impiden el flujo de líquido en el radiador. Pasamos también a el caudal del líquido y del aire. En este caso son muy parecidos, solo que pues depende si es líquido o es aire, que sería igual a la cantidad de calor evacuada del líquido sobre el calor específico del líquido por la densidad del líquido por el incremento de la temperatura en dicho líquido
Y en el aire sería igual, la cantidad de calor evacuada en el aire por la cantidad específica de aire por la densidad por el incremento del aire en el radiador. Pasamos también a la temperatura del líquido medio, que sería la temperatura de entrada menos el incremento de temperatura en el líquido sobre 2. Y así también la temperatura media del aire, que sería la temperatura de entrada del aire más el incremento de la temperatura del aire sobre 2. Normalmente el tamaño de un carro es proporcional al radiador, por lo tanto entre más grande será el radiador. Por lo tanto aparece esta fórmula, que es el área superficial, que sería igual a 10 a la 3 por la cantidad de calor evacuada del líquido sobre el coeficiente de transferencia por la temperatura media del líquido menos la temperatura media del aire. El coeficiente de transferencia sería igual a 1 sobre el coeficiente de entrega de calor más el espesor de la pared del radiador sobre el coeficiente de conductividad térmica por el coeficiente, y todo eso por el coeficiente de aristado, más 1 sobre el coeficiente de entrada de calor, y todo elevado a la menos 1. También tenemos que tener en cuenta el área frontal del radiador, que sería igual al caudal sobre la velocidad que en ese momento lleve el aire. Y también otro factor que tenemos que tener en cuenta es el grosor del radiador, que sería el área superficial del radiador sobre el área frontal por esta constante, que es el coeficiente de compacidad volumétrica. Como le decía a mi compañero, el cálculo del enfriamiento de un motor depende de 4 variables. En este caso a mí me corresponde explicar el cálculo del ventilador, la cual a su vez depende de 4 variables más, que son la velocidad circular del aspa, el diámetro del ventilador, la frecuencia de rotación y la potencia consumida. Bueno, antes de explicarles el cálculo del ventilador, quiero comentarles para qué se instala el ventilador, ¿no? Entonces el ventilador lo que hace es crear un rozamiento de aire forzado, por decirlo así, para alivianar la temperatura que está circulando por el radiador, porque pues sabemos que se manejan altas temperaturas, entonces lo que hace es alivianar la temperatura. Bueno, entonces para yo poder calcular la velocidad circular del aspa, debo tener en cuenta dos variables, que son la presión a la que entra el aire y debo tener en cuenta la velocidad a la cual entra el aire, para así poder calcular la velocidad, valga la redundancia. Entonces, la velocidad está denotada con la letra U y es igual a un coeficiente propio del aire multiplicado por la raíz de la presión del aire sobre la densidad del aire, que la hayamos despejando del caudal del aire, que ya debemos saberlo de puntos anteriores. Bueno, entonces, este coeficiente depende de la forma de las aspas, ¿sí? Si las aspas son circulares, si son rectangulares, si son lisas, entonces pues va a tener un coeficiente diferente. ¿Listo? Pasamos entonces al segundo, que es el diámetro del ventilador. El diámetro del ventilador está denotado con una D sub B y va a ser igual a 1.3, que es una constante preestablecida, por la raíz de la velocidad del aire sobre la velocidad prima del aire. La velocidad del aire es la velocidad a la cual entra el aire, y la velocidad prima del aire va a ser una variable dependiente del área de la sección viva. ¿Qué quiere decir la sección viva? La sección viva es un círculo que dibujan las aspas del ventilador frente a la sección frontal del radiador. Entonces a esta sección se le llama sección viva. Bueno, para la frecuencia de rotación tenemos que está denotada con una letra griega sub B y va a ser igual a 60 por la U que ya llamamos, que es la velocidad circular, sobre pi por el diámetro del ventilador, que ya lo hallamos también en puntos anteriores, y se da
en minutos a la menos 1. ¿Listo? La potencia consumida va a ser, va a ser N sub B y es igual a 10 a la menos 3 por la presión del aire, por la velocidad del aire, sobre la frecuencia de rotación que la hallamos en el punto anterior. Ahora, al cálculo de la bomba de agua, tenemos que el caudal del líquido de la bomba de agua va a ser igual al caudal del líquido sobre NB, que sería el rendimiento volumétrico. También tenemos que el radio 1, que es cuando el agua entra a la bomba de agua, sería igual a la raíz cuadrada del caudal de la bomba de agua sobre 10 a la 3 por pi por la velocidad de entrada, y esto sumado al radio inicial, que es cuando no ha entrado el agua al impeller. Tenemos así también la velocidad circular de la bomba de agua, que sería igual a 1 más la tangente de alfa más por la cotangente de beta, y esto multiplicado por la raíz cuadrada de la presión del líquido sobre 10 a la 3 por el rendimiento volumétrico por la densidad del líquido. Tenemos aquí el radio 2, que es cuando el agua ya entra a la bomba de agua y por la temperatura que tiene esta tiende a ser algo más grande. Entonces sería igual a 30 por la velocidad circular sobre pi por la frecuencia de rotación. Tenemos también la velocidad circular 1, que sería igual a la velocidad circular de la bomba de agua por el cociente de radio 1 sobre el radio 2. Tenemos también en cuenta que el ángulo comprendido entre las velocidades C1 y U1 es 90, entonces con esto tenemos que la tangente de beta sería igual a C1 sobre U1. C1 la velocidad de entrada, U la velocidad de rotación de la bomba de agua. Pasamos aquí a la velocidad radial, que sería la presión del líquido por la tangente de alfa 2 sobre 10 a la 3 por la velocidad circular por el rendimiento volumétrico por la densidad del líquido. Tenemos también que tener en cuenta el ancho de las aspas que va a tener la bomba de agua. En este caso son las de entrada y las de salida. En las de entrada tenemos que es igual a 10 a la 3 por el caudal de la bomba de agua sobre 2pi menos la cantidad de aspas que tenga por el ancho sobre el seno de beta 1, y todo esto por la velocidad de entrada. Y tenemos así también que el B2 va a ser igual a 10 a la 3 sobre el caudal de la bomba de agua sobre 2pi menos la cantidad de aspas por el ancho sobre el seno de beta 2 por la velocidad de entrada del líquido. Ahora, la bomba de agua nos genera una potencia, y esta potencia es hallada o es igual a 10 a la 6 por el caudal de la bomba de agua por la presión del líquido sobre el rendimiento mecánico que tenga la bomba de agua.